Muy buenas a todos y a todas. Vamos a hablar de un contexto bastante delicado. No me gusta hacer bromas de ningún tipo sobre esto. Hablamos de la guerra entre Palestina e Israel. Realmente, más que una guerra, yo lo veo como una especie de conflicto donde uno tiene el poder y el otro, pues bajo el yugo también de organizaciones terroristas, padece las consecuencias de un país que sí que tiene mucho poder, en este caso Israel. Y digo padece las consecuencias porque parece más que una guerra, pues una especie de carga militar donde es imposible defenderse en igualdad de condiciones. Así que estamos hablando de una cosa muy muy delicada, por supuesto, porque hablamos de vidas inocentes en riesgo y al mismo tiempo de conflictos bélicos donde sobre todo los intereses económicos priman por todos los lados. Aún así son guerras raciales, ni más ni menos, ¿no? Donde hay un precedente xenófobo y eso parece ser que es lo que más importa. Es como una especie de exterminio, ni más ni menos. Pero bueno, no quiero ni por asomo decir que Israel no tiene el derecho a defenderse. Lo que pasa que a lo que no tiene derecho es a hacer un genocidio, a masacrar a civiles. A eso no tiene ninguno derecho. Y ese es el problema principal, que están bombardeando a niños y a gente que no tiene nada que ver con Hamás, o que puede llegar a tener algo con Hamás, pero bajo la amenaza, que eso es peor aún. Entonces, si bien no es por Hamás, tal vez sea por un odio extremo a Israel debido ni más ni menos que al hecho de que hayan bombardeado a tus familiares. Es decir, si tú naces o creces en un contexto donde toda tu familia ha sido exterminada, es muy probable que ese odio jamás desaparezca y que quieras tomar represalias. Y ahí está el problema, ese es el caldo de cultivo para el terrorismo. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Pues ni más ni menos que dejar de apoyar a Israel en el comercio, también condenar los actos terroristas de organizaciones como Hamás, que por favor, gente como Errejón o gente de la cúpula de Podemos, me da igual si sea Sumar, Podemos, cualquier frente político, como lo quieran denominar, que condene rotundamente las víctimas terroristas, ni más ni menos. Me da igual quién protagonice ese asesinato, ese genocidio, porque qué mal hacían esos jóvenes que estaban celebrando en una fiesta. ¿Qué culpa tenían? Ninguna. Y sin embargo se compadece gran parte del mundo por esas víctimas. No, parece que lo único que interesa es poner el ojo sobre Israel. Y vuelvo a insistir, que se lo digan a los familiares, porque para mí cualquier vida simboliza exactamente lo mismo, excepto aquellas vidas que tienen las manos manchadas de sangre, que son muy conscientes de lo que están haciendo. Es decir, que no es en defensa propia, sino porque son gente vil. Esos no tienen para mí los mismos derechos constitucionales, el resto sí. Dicho sea, espero que sobre todo países como España, porque es en el contexto donde yo me muevo, condenen rotundamente cualquier tipo de acto terrorista o cualquier asesinato, sin tener que estar posicionándose una vez en un bando y después en otro. Me explico. Si tú eres un aliado de Estados Unidos y estás condenando constantemente el genocidio de Israel, que es evidente que está manchado de almas inocentes,
tienes que tener en cuenta o tienes que prever que estás poniendo en riesgo relaciones comerciales. ¿Que me parece bien? Pues sí, en cierto modo sí, porque no entiendo lo de Netanyahu. Pero el problema está en que, egoístamente, ¿cuántos países se mueven en conflictos bélicos o, por ejemplo, en contra de los derechos más humanos, por ejemplo, del colectivo LGTBI, y con los que seguimos haciendo o tratando en relaciones comerciales? Es decir, es un poco complejo porque nadie está a salvo de esto, de esta polémica. Entonces ahí es un tema muy peliagudo, porque seguiremos comerciando con hijos de puta, con perdón por la palabra, seguiremos teniendo aliados, porque por desgracia el ser humano necesita un amigo a la vez que un enemigo, que eso es más triste aún, y da igual quién se posicione a favor o en contra de un país, de un partido político y sus ideales, da igual. Habrán siempre bandos, y eso es lo que tenemos que entender, que lo que no puede haber es un ministro hablando mal de un país entero porque un colgado, un genocida, siga con su batallita. Porque es que el problema está en que pones en riesgo las relaciones comerciales no solo con el país, sino con las empresas del mismo país. Y yo creo que un empresario israelí, por ejemplo, no significa que apruebe la masacre. Entonces, no creo que a ningún empresario de Israel le interese ser bloqueado. Ni siquiera entiendo las razones que puedan existir para que ciertos cargos políticos den opiniones tan alarmistas, porque deberían ser un poco más sosegadas. Pero bueno, eso es un tema de valores, de educación y qué sé yo. Nada, espero ver vuestras opiniones, comentarios. Yo esto lo he querido plasmar sin ningún tipo de edición, no hay guión alguno, es mi opinión. Y lo siento mucho por aquellos que piensen que esto es un peñazo, porque lo es, porque son 7 minutos y pico. Pero tenía que dar mi opinión sobre este tema. Un saludo.